Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos visitan. Realmente estamos muy felices. Hemos llegado, por decir así, al penúltimo día de esto que conocemos como la Semana Santa. Todos sabemos que estamos en este día en que recordamos, ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué pasó en este día? Sábado. ¿O qué pasó en ese primer sábado de esa primera Semana Santa? ¿Qué? La sepultura de nuestro Señor, ¿verdad? La sepultura de nuestro Señor. La religión tradicional, ¿cómo llama este día? ¿Sábado de qué? Gloria. Sábado de Gloria, así lo conocen generalmente, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque están recordando que el Señor prometió que Él iba a salvar a vivos y muertos. Así enseña la religión tradicional. También lo llama Sábado Santo. ¿Y sabe usted por qué? Porque es un día, dice, para guardar silencio y luto. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Estudió eso en el colegio o no? Bueno, pero un sábado como hoy no es nada de silencio, bastante bulla, ¿no es cierto? Bueno, el asunto es esto. El sábado en la Semana Santa es la transición de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para luego esperar el tercer día donde Él resucitaría de los muertos. Y este acto es sumamente importante si nosotros miramos detrás de esto, porque es aquí, en ese momento, en que el poder de la cruz se resalta de una manera pero grandiosa. Se nos da una tremenda noticia, porque en esa transición se nos está recordando que el poder de la cruz, de la muerte de Jesucristo en la cruz, lo que nos está haciendo es perdonar nuestros pecados, pero para llevarnos a una vida eterna con Dios, a una esperanza gloriosa de saber que podemos vivir con Dios por toda la eternidad. Y esto está graficado precisamente en uno de los personajes que hemos visto en este video. ¿De cuál estamos hablando? ¿Ah? De ladrón. ¿Qué ladrón? ¿Bueno o malo? ¿O hay ladrón bueno? ¿Ah? ¿Hay ladrón malo? El ladrón que es ladrón, ¿no es cierto? Pero bueno, usted sabe que la tradición y el evangelio apócrifo de Nicodemo señala que habían dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor. Según el evangelio de Nicodemo, el que estaba a la derecha de Jesús se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Qué nombre quiere ponerle? No, la tradición dice era Dimas. Y el que estaba a la izquierda era Gestas, ¿verdad? Y entonces esto da ocasión a que una profecía del profeta Isaías, que él anuncia, dice: el Señor fue colgado, fue crucificado entre malhechores. Una profecía que se cumple en ese momento. Pero también da ocasión a la segunda palabra del Señor en la cruz. ¿Cuál fue esa segunda palabra? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa fue la segunda palabra del Señor, estando en la cruz. O mejor dicho, eso fue el pedido, de Dimas,
Vamos a llamarlo así, aunque la Biblia no menciona nombres, ni quién estaba a la derecha ni quién estaba a la izquierda. Pero por identificación, vamos a estar nombrando a Dimas. Y Dimas le pide al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde, ¿cómo le responde? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Ahora, esto es fundamental, y de esto vamos a hablar, de Dimas y su pedido trascendental. Dimas hace un pedido y el Señor responde de una manera que nos llena de tal esperanza, de tal emoción de saber que podemos tener una eternidad gloriosa si realmente seguimos los pasos de ese malhechor llamado Dimas. ¿Qué significó esta segunda palabra del Señor? Vamos a Lucas, al capítulo 23, el versículo 43. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras estaban llenas de esperanza a una persona que iba a morir en pocos minutos, en pocas horas. Esta es una palabra que le está diciendo el mismo Señor: hoy mismo estarás conmigo en el cielo, le estaba diciendo. Hoy mismo estarás conmigo disfrutando de ese paraíso donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Vas a estar disfrutando de la presencia misma de Dios. Qué palabras para más alentadoras. Qué lindo saber que cuando estamos a punto de morir, alguien nos dice: tranquilo, está asegurada tu eternidad, vas a ir al cielo. Y eso como que a uno le da paz y puede enfrentar la muerte sin ningún temor, ¿verdad? Estas palabras del Señor estaban llenas de esperanza, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba diciéndonos: muero por ustedes, muero para que sus pecados sean perdonados, pero muero para abrir la puerta a la misma presencia de Dios. Es interesante que Jesús, al morir en la cruz, como dice el profeta Isaías, Él recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. El pecado tenía que ser castigado. La ofensa a Dios tiene que ser castigada. Cuando tú cometes una falta y se te descubre que cometiste la falta, tienes que pagar por esa falta. Y Dios conoce nuestros pecados. Y el pecado nuestro tiene que ser pagado. Y por eso Jesucristo va a la cruz. Él toma el lugar nuestro en la cruz y merece y sufre el castigo que nosotros merecíamos. Y de esta manera nos permite a nosotros ser perdonados. Pero no solamente eso, sino nos permite tener acceso al paraíso, tener acceso a la presencia de Dios. Noten esto. ¿Usted sabe a qué hora Jesús fue crucificado? Jesús fue crucificado a la hora tercera del día, según los judíos. ¿Cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. A la hora sexta, 3 horas después, que sería al mediodía, se produce tinieblas, se produce una oscuridad completa del mediodía, ¿verdad? Y a las hora novena, que es las 3 de la tarde, Jesús muere.
Y cuando Jesús muere, instantáneamente, en el mismo momento en que Jesús está diciendo, consumado es, y expira, en ese mismo momento se produce un acontecimiento que todos los judíos entienden con mucha claridad. Se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Se rasgó el velo que dividía en el templo judío el lugar que se llama santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo representa la misma presencia de Dios, es la Shekinah. Ahí nadie podía entrar sino solamente el sumo sacerdote una sola vez al año. Entonces cuando se rasga el velo de arriba hacia abajo, todos los judíos sabían muy bien qué es lo que estaba pasando. Ahora déjenme decirle, según los estudiosos, el templo de Herodes, en ese tiempo donde estaba el Señor, donde muere el Señor, tenía un velo aproximadamente, algunos dicen 18 metros, otros 20 metros y hasta 25 metros de altura. Pero lo que llama la atención es el grosor, el espesor de ese velo. ¿Saben cuánto medía? 10 centímetros de espesor. Era una tela inmensamente gruesa. Fíjate, si tú pones a 2 caballos jalando en los extremos, no va a pasar nada. Esa tela es durísima, de lino, fuerte. Pero lo glorioso es esto. Y ahí está la bendición. Que las manos poderosas de Dios lo rasgaron desde arriba, diciendo, ok, estoy satisfecho con la muerte de mi hijo en la cruz por sus pecados, así que abro la puerta ahora para que ustedes puedan entrar a la eternidad conmigo para siempre. Gloria a Dios. Él abrió, la muerte de Cristo abrió la entrada para disfrutar de la presencia de Dios. Y ese es el mensaje de la segunda palabra del Señor. Ahí está el poder de la cruz. El poder de la cruz hizo posible que nuestros pecados sean perdonados, pero también hizo posible que el velo se abriera como señal de que el camino estaba abierto para nosotros, para disfrutar del paraíso, del cielo y de la presencia de Dios misma. La pregunta es, ¿por qué no se hace énfasis en esto? ¿Por qué no se cree esto? ¿Por qué no se cree esta categórica y contundente verdad que ha salido de las palabras del Señor? ¿Y saben por qué? Porque se ha levantado una polémica con esa palabrita hoy. Hoy. Algunos dicen que Jesús dijo, el día de hoy, viernes, te estoy diciendo esto, que estarás conmigo en el paraíso. Si usted notó mi pausa, da a entender o presupone el hecho de que tú vas a morir, sí. De todas maneras, todos nosotros vamos a pasar la experiencia inevitable de la muerte. Pero eso no dice de que inmediatamente irás al cielo. Estoy hablando con unos amigos, fuimos a tomar lonche, una familia que estimamos mucho, y comenzamos la charla a las 7 de la noche, para solamente resumir un poco el asunto, ¿no? Porque ¿saben a qué hora terminamos? A las 6 de la mañana. Y eso es verdad. Cuando el gallo cantó, ahí recién nos dimos cuenta que ya era de madrugada. Estuvimos hablando de este tema. Y él me dijo, no, yo no creo que cuando un cristiano muere, va directamente al cielo. No creo. Porque ese hoy, todos cuestionan. Es Jesús que dijo ese día, pero no está diciendo que hoy, el mismo día de hoy, estarás en el cielo. Y yo le pregunté, mira, acá está tu mamá y tu papá ha sido cristiano, está muerto.
Te pregunto, ¿dónde está tu papá ahora? Si tú crees que no está en el cielo, ¿dónde está? Bueno, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Si tú dices que eres creyente, que tú lees la Biblia, entonces ¿cómo es? ¿Dónde está tu esperanza? Le digo. A veces uno piensa que después de la muerte todavía tenemos chance. ¿Y chance dónde? ¿Cómo se llama ese lugar? Purgatorio. Se llama purgatorio. ¿Ha escuchado esa palabrita? Ahí surge esa doctrina llamada del purgatorio. Si usted entra a Wikipedia, lo voy a leer literalmente. El purgatorio no es un espacio físico y se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación en el que después de la muerte, las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados. Y tal vez, dice, expiar sus pecados veniales no perdonados para poder acceder a ver a Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo la enseñanza tradicional de la religión tradicional acerca del purgatorio es que nosotros, o mejor dicho, una persona que muere y va al purgatorio, lo que tiene que hacer es sufrir. Si le dio algo al Señor, sufrir temporalmente, dice, la pena de sus pecados y expiar sus pecados veniales no perdonados. Quiere decir que el purgatorio es el último lugar, según esta doctrina, en que tú estarás purificado para poder acceder a la presencia de Dios. Ahora, el purgatorio, según las imágenes que uno encuentra por internet y por la doctrina que se propaga, es un lugar un tanto de tormento. Es decir, tienes que expiar tus pecados, tienes que pagarlos con un poquito de fuego, por decir lo menos, ¿no? Ahora, pero si uno acepta esa doctrina, obviamente está haciendo la muerte de Cristo una farsa. Es decir, Cristo de la cruz no murió entonces por nuestros pecados. Cristo no perdonó ningún pecado en la cruz. Que usted tiene que ir al purgatorio y allá recién expiarlos. Es una farsa, ¿verdad? O sea, creer el purgatorio es hacer de la muerte de Cristo una farsa, una mentira. ¿Y por qué? Porque no creemos que Jesús murió para quitar y perdonar el pecado. A pesar de que la Biblia dice claramente, el profeta Isaías dice, pero Él, Jesús, fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Dios está escribiendo con su dedo diciendo que Cristo recibió el castigo nuestro para que tuviésemos paz con Dios. Juan el Bautista dijo, viendo a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan testificó que Jesús es el único que puede perdonar el pecado. El apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos
a Dios. Pedro testifica contundentemente de que Jesús muere en la cruz para perdonar nuestros pecados y para llevarnos a Dios. Pero si creemos en el purgatorio, ninguna de estas cosas, ¿sí? Es una mentira creer en esto. Pero también dice, porque no creemos que ya no hay más remedio después de la muerte. Es decir, que cuando una persona muere y cree que hay purgatorio, entonces no está creyendo lo que la Biblia dice acerca después de la muerte. Fíjense lo que dice el libro de Hebreos. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es decir, en el purgatorio nadie va a derramar sangre por usted o por mí. Y sin derramamiento de sangre no se perdona el pecado. Y Jesús derramó su sangre en la cruz por ti y por mí, para que nuestros pecados sean perdonados. Y luego dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que cuando yo muero, inmediatamente viene un juicio. No hay más. No hay más remedio. No hay más pena, no hay más sufrimiento para satisfacer la justicia de Dios por mis pecados cometidos. Pero aún más, no creemos realmente lo que dice la Biblia. Creemos lo que alguien se imaginó que debía hacer las cosas así. Fíjate, si uno hace una traducción literal del griego, ustedes saben que el idioma griego es el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Y cuando uno hace una transliteración, es decir, una traducción literal de lo que dice el idioma griego, este versículo, el versículo 43, diría de esta manera. Dice, amén, así sea, o en verdad te digo que hoy, el día de hoy, estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Jesús lo que está usando, las palabras griegas que está usando son tan enfáticas que le está diciendo a Dimas, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy día nos vamos los dos al cielo. Hoy día estaremos en la presencia de Dios. Es decir, las palabras del Señor eran contundentes. No había ninguna duda de las palabras esperanzadoras que le daba a una persona que iba a morir en ese momento. Lamentablemente, cuando uno cree en el purgatorio o cree en un espacio indeterminado, pierde la esperanza. No sabe a dónde va a ir. Y eso es triste, ¿verdad? Y ese que ¿cómo es esa nomenclatura? Q, que en paz descanse, ¿no es cierto? A veces es doloroso eso. Yo no puedo gozarme con que una persona muera sin Cristo, porque yo sé a dónde va, según lo que dice el Señor. Y entonces, Dimas sabía muy bien que el Señor le estaba dando una palabra de esperanza. Y el apóstol Pablo, por eso es contundente y categórico. Él dice en 2 Corintios 5:6, dice, así que vivimos confiados siempre. Dice, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Quiere decir, o estamos aquí en la tierra, si somos creyentes, y si no estamos en la tierra, estamos presentes con el Señor. Y es mejor estar allá ahorita, ¿no es cierto? Pedro, Pablo y sobre todo el mismo Señor Jesucristo
Nos están diciendo categóricamente, contundentemente, que Jesús, al morir en la cruz, no solamente perdonó nuestros pecados, sino que nos abrió la puerta a ese paraíso glorioso, donde ya no hay más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, sino el disfrute en la presencia de Dios. ¿Qué necesitamos para apropiarnos de esta segunda palabra que Jesús le dio a Dimas? ¿Qué necesitamos? Miremos Lucas capítulo 23 del versículo 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay tres cosas que Dimas hace. Y si queremos realmente tener la certeza y la seguridad que cuando nos toque morir, cuando nos toque pasar por esta experiencia inevitable y tener la certeza de tener una eternidad con Dios, hay que hacer lo mismo que hizo Dimas. La primera cosa que hizo Dimas fue reconocer sus pecados. Los sacerdotes y el pueblo se burlaban de Jesús. Ah, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Una total indolencia, una total indiferencia. Ah, tú dices ser alguien, a ver, pues demuéstralo. Y así hay mucha gente en el día de hoy, se burlan del Señor, tienen vergüenza de hablar de Jesús. Y fíjate, Dimas, que estaba a la derecha, le llama la atención. ¿Sabes por qué nosotros estamos crucificados? Le está diciendo, para parafrasear un poco la conversación. Estamos aquí colgados por los crímenes que hemos hecho. Estamos pagando los males que hemos hecho. Y eso es justo. El que la hace, la paga, diría Dimas, ¿verdad? Pero que no ha hecho nada, el que es inocente, está muriendo por nosotros. Y ahí es entonces cuando Dimas está reconociendo que es un pecador. Déjame decirte, todos nosotros somos pecadores. Y dice la Biblia que estamos destituidos, separados, no merecemos estar en la presencia de Dios por causa de nuestro pecado. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Y Dimas está reconociendo su falta, está reconociendo sus crímenes, y ese es el primer paso para una eternidad con Dios. Reconocer que hemos pecado. Tal vez no somos malhechores ni ladrones como Dimas, pero cada uno de nosotros sabe en nuestra conciencia cuáles son nuestras ofensas que hemos hecho delante del Señor. La segunda cosa que hace Dimas es reconocer a Jesús como el Rey que vino a salvarlo. Es interesante. Dimas le dice en el versículo 42: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenía conciencia de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, era el ungido de Dios que había venido a salvar a Israel y a salvar a todo el mundo. Qué importante es resaltar esto. Los judíos pensaban en un Mesías político,
Estaban esperando a alguien que pudiera liberarlo de la esclavitud del Imperio Romano, de tantas esclavitudes que habían pasado. Israel fue esclavo en Egipto, Israel fue esclavo en Babilonia. Ahora Israel en su propio terreno estaba siendo esclavo del Imperio Romano y esperaba un Mesías. Querían ser libres de tanta opresión, años y años y años sometidos a imperios crueles que los destrozaban, que les quitaban todas sus riquezas. Y ellos esperaban un Mesías político, uno que entrara por las calles de Jerusalén con un caballo blanco y pudiera conquistar y derrotar al Imperio Romano. Pero Dimas miró a Jesús en una dimensión diferente. Él no es un conquistador. Él es un Salvador que vino a librarnos de la peor esclavitud, la esclavitud del pecado. Y es por eso que lo reconoce cuando tú vengas en tu reino, cuando tú como Rey de Reyes y Señor de Señores vienes a salvarnos, entonces acuérdate de mí. Y eso es importante reconocer, que Jesús no es un líder político, que Jesús no es un simple maestro, un simple rabí, que Jesucristo no es un profeta más. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente que vino para salvarnos y concedernos el perdón de nuestros pecados. Pedro confesó: ¿quién dices que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la tercera cosa que hizo Dimas fue pedirle algo tan trascendental: Señor, acuérdate de mí. Señor, por favor, soy un pecador, pero no te olvides de mí. Perdóname. Y sé que tú eres el Rey que vino a salvarnos. Y por eso te pido que te acuerdes de mí. Qué hermosa petición que hace este hombre. Una petición de un hombre que se humilla ante Dios. Una petición que reconoce su condición espiritual. No esconde nada, está a punto de morir. Él no pierde nada, pero está creyendo. Ha sido movido en fe para agarrarse de todo lo que representa Jesucristo en esa cruz. Y ahí está Dimas pidiéndole al Señor que Él se acuerde de Él para disfrutar una eternidad con Dios. Dimas y su pedido trascendental delante de la cruz nos recuerda esa segunda palabra que Jesucristo diera en la cruz. Pero nos recuerda esa palabra esperanzadora que nos dice que Cristo murió en la cruz, sí, para perdonar nuestros pecados, pero para abrir camino al cielo, para abrir el camino a la misma presencia de Dios. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, si reconocemos a Jesucristo como nuestro Rey, que vino a salvarnos de la condenación del pecado, y si le hacemos este pedido tan glorioso, trascendental: acuérdate de mí, Señor, perdóname, acuérdate de mí, entonces estamos asegurando nuestra eternidad con el Dios de los cielos y disfrutaremos de aquel lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento,
sino que gozaremos de la dulce presencia de nuestro Señor. Y termino con esto. Hace unas semanas atrás, hay un médico que viene a casa y me preguntó otra vez acerca de lo que yo estoy ocupado en hacer. Vio ahí en el informe médico que decía Iglesia Alianza era, como decir, el empleador, ¿no? Entonces sí, le dije, yo soy pastor, le digo. Y entonces comenzamos a hablar del Señor y precisamente tocamos este tema. Y él me hace esta pregunta para resumirla, para resumir toda la conversación. Él me hace esta pregunta. ¿Te has puesto a pensar, me dice, si todo lo que tú me has dicho acerca de esta verdad, tú mueres y llegas a ese lugar y todo es mentira, todo es una farsa? ¿Tienes una respuesta para eso? Yo le dije, sí, hace mucho tiempo no te lo digo. Y qué bueno que tú me hagas esa pregunta ahora, porque es la primera vez que voy a responder a alguien que me hace esta pregunta y que le he querido que me la haga hace tiempo. Sí, me dice, sí, ahora te voy a decir. En primer lugar, si yo he creído todo esto, he confiado mi vida a Jesucristo, he caminado como Él ha querido, conforme a su voluntad, y luego muero y voy a la eternidad y descubro que era una mentira, que era una farsa, ¿sabes una cosa? Yo no perdí nada. Porque aquí en la tierra viví de una buena manera. El Señor me enseñó a vivir de una buena manera. Hice lo correcto, amé a mi esposa, porque era mi esposa, crié a mis hijos. Lo que Él mandaba, yo hacía. Y estaba feliz. Pero le dije, pero si yo muero y voy allá y descubro que todo era verdad, soy triplemente alegre. Voy a estar recontra feliz, ¿verdad? Porque ahí sí gané 3 veces, 4 veces, 5 veces. Pero le dije a él, mirándole, le dije, pero me preocupa algo, le dije, porque si tú no crees esto y vas allá y es verdad, tú vas a perder. Tú vas a perder. Porque Jesús dice que Él murió para llevarnos a Dios. En esta noche, tú tienes la oportunidad de hacerle el mismo pedido que Dimas le hizo a Jesús. Acuérdate de mí, Señor. No te olvides de mí. Tal vez yo no soy como Dimas, un malhechor, un crimen, no he matado a nadie, tal vez con las justas me he enemistado contra alguien, he guardado rencor contra alguien, le he mentido a alguien. Tú sabes. Porque cada una de estas ofensas es ofensa a Dios. Y si nosotros reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no solamente eso, sino nos concede la bendición de abrirnos las puertas para disfrutar de la presencia de Dios. ¿Cuál será tu pedido en esta noche? ¿Será el pedido de Dios o será la burla de gestas? Quiere Dios que escojas bien. Dios te ama. Y la pregunta final es, ¿sabes dónde vas a ir cuando mueras?
Y no me digas que todavía soy joven, que estoy en todo el apogeo de la juventud, o que soy un niño o una niña. La muerte llama a cualquier edad, en cualquier momento y en cualquier lugar. La muerte siempre sorprende al ser humano. Lo importante es estar seguro a dónde vamos. Oremos.